Buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Es para mí un placer, hermanos, poder llevarles a ustedes este siguiente capítulo de lo que hemos titulado Un Camino a Pentecostés. El Ministerio de Prédica y Enseñanza de la Comunidad Divina Misericordia, que ha tomado a bien, gracias al Espíritu Santo, poder llevarles este camino, hermanos, que consta de 7 relatos de Hechos de los Apóstoles, en los cuales vemos cómo la comunidad primitiva, el Espíritu Santo fue llegando a cada uno de ellos en diferentes puntos. Iremos viendo. Ya Juan Carlos les hablaba del Pentecostés fundante, luego Marcela les habló del Pentecostés de la comunidad en medio del rechazo, y Vitur nos hablaba del Pentecostés en Samaria. Nos vamos a la Escritura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, entre el verso 14 y 17, y dice la Escritura: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo bajado, hicieron oración para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu. Palabra de Dios. Qué hermosísima palabra, hermanos, que acabamos de ver. Y es que me gustaría, antes de todo, ponerlos en contexto. ¿Qué pasaba? Lucas en su teología nos muestra que había una enemistad, que ya Jesús la había mostrado en Juan 4, que decía, cuando pasamos por Samaria y estaba la samaritana. Y la samaritana le dijo: ¿cómo tú, un judío, me hablas a mí que soy samaritano? Entonces, volviendo a qué pasaba en esa enemistad, es que hace 900 años antes de Cristo, las 12 tribus estaban reunidas por un reinado, que era el reinado de Saúl. Cuando Saúl muere, sabemos que el rey David tomó posesión, pero ¿qué pasaba? No todas las tribus aceptaban a David. Entonces solo la tribu de Judá aceptó a David. David mantuvo el reinado por 7 años y 7 meses. Fue entonces cuando murió asesinado el hijo de Saúl, que los ancianos y los sacerdotes llegaron donde David a pedirle que él uniera las tribus. Entonces David obviamente las unió, manteniendo un reinado de 33 años, ya como todo el reino de Israel. Luego de David murió, vino Salomón, mantuvo 40 años unido el reinado, pero con la muerte de Salomón vino Jeroboam, su hijo, y este solo pudo mantener el reinado 2 años, debido a un montón de situaciones que pasaron en el momento. Entonces, ¿pero qué pasa? La tribu que más insistía en la división era Samaria. Por eso es que a los samaríos se les conoce como cismáticos, que proviene de la palabra cisma, que significa división. Entonces tenemos un punto muy importante para entender lo que vamos a llegar al final. Punto 2 es que cuando la tribu de Samaria se separa, ellos quedan muy frágiles, y en el año 721 a.C. fueron conquistados por los asirios. Sabemos que el imperio asirio era un imperio muy maquiavélico. Entonces ellos vinieron y dijeron: esas son las tribus puras, las disque puras que dicen ser. Entonces vinieron y metieron paganos, metieron gente que era idólatra a muchos dioses. Entonces los samaritanos ya dejaron de ser una raza pura, se empezaron a mezclar con los que ellos llamaban paganos. Aparte de eso, empezaron a tomar esa cultura de otros dioses. Entonces tenemos punto 2, que eran que ya los de Jerusalén, los de la tribu Judá, ya no los consideraban puros. Porque no los consideraban así, porque Jerusalén, la tribu de Judá, cayó por el imperio babilónico en el año 586, pero ellos sí se supieron mantener puros, y una sola honra a un solo Dios, al Dios creador, a nuestro Padre. Entonces, como segundo punto es eso, la idolatría de los samaritanos. Y como tercer punto es que los samaritanos solo miraban el Pentateuco, no más. Entonces habían 3 discrepancias que se mantuvieron por 900 años, hermanos. ¿Por qué les quise explicar todo esto? Porque, hermanos, en Hechos de los Apóstoles 1, Jesús viene y les dice: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judá y en Samaria. Hermano, hice todo esto, pero quiero que te preguntes: ¿cuántas Samarías tienes tú en tu vida? ¿A cuántos lugares tienes que llevar siendo el buen olor de Cristo, siendo el testigo de Cristo? ¿Con cuántos hermanos
con cuántos padres, con cuántos cuñados, con cuántos sueros, con cuántos jefes que hoy son, que antes eran nuestras Samarías, estamos enemistados. Entonces, hermanos, hice esto para que usted piense y diga, no, yo tengo que llegar a eso, tengo que pedir disculpas, tengo que llegar a eso. Y esa es mi idea número uno. ¿Cuántas Samarías tenemos en nuestra vida que debemos llevar el olor a Cristo? No con la palabra. Si es que encarnar a Cristo, hermanos, es ser su mejor versión, ser el amor, pedir perdón, ser su versión más humilde, ser la versión más afable que usted pueda ser, hermano. Hermano, y como punto número 2, veamos esta magnífica idea. Y es que cuando los apóstoles escucharon que Samaria ya estaba aceptando la palabra de Cristo, ellos lo que hicieron fue ponerse de acuerdo y mandaron a Pedro y a Juan a apoyar la palabra. Pero veamos qué nos dice antes de la Escritura. Y es que nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7, que las actividades cristianas, llámese si el movimiento religioso, el movimiento cristiano estaba creciendo. Entonces ya los apóstoles estaban dejando de acatar muchas obligaciones que tenían, como por ejemplo con las viudas. Y como podemos parafrasear, ellas pusieron el reclamo, entonces los apóstoles vieron a bien imponerle las manos a 7 diáconos. Pero ¿cuál era la característica principal de estos diáconos? Buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces encontraron 7 diáconos como ellos querían, los cuales eran Esteban, te lo recordaré, Esteban, Felipe, Prócor, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. 7 personas con las 3 características antes mencionadas. ¿Qué pasa? Cuando les imponen las manos, ellos quedan llenos del Espíritu Santo. Y como vemos un poquito más adelante en los relatos, vemos que Esteban, por predicar a Cristo, fue azotado, fue apedrado y murió. Entonces, Felipe estaba con Esteban en ese momento. Entonces, Felipe se dio a la guinda, como decimos literalmente, pues. Y el primer lugar al que llega Felipe es a Samaria. Entonces, Felipe, a pesar de la situación en la que venía, de la persecución que traía, porque lo andaban buscando para matarlo, siendo un diácono, ojo, no un apóstol, un diácono, él viene y lo primero que hace es predicar a Cristo vivo, al Cristo resucitado. Hermano, a mí me parece fabuloso esta situación y te quiero hacer una pregunta, ya como para completar mi idea número 2. Hermano, el COVID está haciendo que usted deje de ser ese buen olor a Cristo, ese testigo de Cristo, que usted deje de predicar la palabra de Cristo. Y es que, hermanos, predicar la palabra de Cristo no es tanto estar leyendo, es entrañar el señorío de Jesucristo. Como les dije anteriormente, ser la versión más afable suya, ser amor, ser lo que es Cristo, pues. Entonces, le dejo esa pregunta, hermano. ¿Está usted siendo horrorizado, temorizado por el COVID y se le olvida hablar de Cristo? Aún con su familia, con sus hermanos, con su esposa, con sus cuñados, con sus suegros. Entonces, hermanos, continuando con mi punto número 3 y la idea final que me parece fabulosa, y es como este Hechos de los Apóstoles une la idea que nos plasmaba Juan Carlos de la comunidad en Pentecostés fundante, que estaban todos juntos en comunidad. Luego, la idea que nos mostraba Marcela, que el Espíritu Santo los había fortalecido en comunidad. Y la idea número 3 era que recordemos que Felipe se había ido de Samaria. Allá se dieron cuenta los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se unieron en una especie de concilio y dijeron, vamos a mandar a los toros. Entonces vamos a mandar a Pedro y a Juan, como diciendo, vayan ustedes y fortalezcan la predicación de Felipe. No, recordemos que Felipe, en su palabra, en la palabra de Hechos de los Apóstoles, más arribita dice que Felipe, cuando llegó a Samaria, hizo caminar a los cojos, a los paralíticos, y a los demonios los hacía gritar cuando lo miraban. Entonces, no era que Felipe no podía hacer todas estas cosas, claro que sí. Pero de repente, recordamos que Samaria ya estaba siendo tocada porque era politeísta, y aparte de eso estaba Simón el mago. Entonces, ¿pero qué hacen los apóstoles? Los apóstoles los primeros que hacen es mandar a los dos más antiguos, a los dos que ratifican la comunidad. Entonces mi pregunta, hermano, mi tercera pregunta es,
está haciendo su grupo de oración ese Pedro, ese Juan, que lo hacen a usted sentirse fortalecido, sentir ese brazo de comunidad, ese brazo que no lo deja usted andar solo, que no lo deja hablar de Cristo solo. ¿Es usted testigo por medio de su grupo de comunidad? Y hermanos, ya para completar esta prédica les quiero recordar las 3 ideas. La idea número 1, que son preguntas, me gustaría más que fuesen preguntas de compartir en los grupos. La pregunta número 1, ¿a cuántas Samarías debo de llegar? ¿A cuántas Samarías tengo cerca a las cuales el Señor me está pidiendo que llegue y que predique su palabra, que encarne su palabra, que encarne su señorío? Pregunta número 2, hermano. ¿El COVID me está limitando a hablar de Cristo? Siento temeroso porque de repente allá afuera no se quiere hablar de Cristo y es una realidad. Se quiere hablar más de los políticos corruptos, más de todo lo que está pasando. Y la pregunta número 3 es, ¿siento el respaldo de mi grupo de comunidad, de mi comunidad completa, como misionero de Cristo? Entonces, hermanos, quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos y tengamos un pequeño rato de oración para pedir al Espíritu Santo, que sea Él quien nos ayude a dar este paso, nos ayude a tener eso que llamaba San Pablo en sus cartas, esa metanoia y ese epistrefo, que es ese cambio de mentalidad y el accionar hacia una nueva persona. Amadísimo Padre Celestial, tú que eres fuente de poder inagotable, Padre Santo, tú que eres la fuente de amor, queremos pedirte, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, ese Espíritu que nos haga a nosotros, Señor, como Felipe, sin importar nuestros enemigos, porque tu palabra dice que amemos a nuestros enemigos, sin importar las situaciones que nos hayan pasado, Señor, poder llegar y poder predicar tu palabra, poder encarnar tu señorío, Señor, poder ser nuestra mejor versión en cada uno de los aspectos de la vida que nos toque afrontar, Señor. Y Padre, permítenos tener esta comunidad con nuestro grupo, Señor, con nuestra comunidad completa, poder tener ese sentimiento de fortaleza que nos lo imparte nada más la comunidad, Señor, que nos permite crecer, que nos permite cumplir tu misión. Padre, y todo te lo pido, Padre Santo, que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, que pueda encender esos carbones como ese fuego del Espíritu Santo. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes y confiando que esta palabra que es del Espíritu Santo sea de gozo y alegría para ustedes y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos. Dios los bendiga.